Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un poquito nuestra idea de hoy era poder hablar sobre orden, que es uno de los aspectos que se estudia desde grafología. Me parecía interesante pensar que el ser humano tiene distintas formas de lenguaje, como el oral, como el lenguaje gestual y también el lenguaje corporal. En el caso del escrito, el lenguaje digamos, para los grafólogos, no nos hace falta a veces conocer la persona ni verla para saber cómo se comunica con los otros o si es, por ejemplo, extrovertida, introvertida, qué carácter tiene, si es amable, si es comunicativa, si tiende a comunicarse de forma agresiva. Y en este caso, por ejemplo, en lo que sería el aspecto orden, cuando hablamos de ello, estamos hablando en lo particular de la organización que la persona tiene. Fuglia sabía decir que el orden significa organizar, disponer de criterios, la forma de proceder en ciertas acciones a fin de conseguir un objetivo o un fin determinado. Lo contrario a orden, por supuesto, él decía también que es el desorden, por lo cual ahí se podían observar las carencias de la organización, la confusión, la falta de orientación. Cuando fue estudiando Augusto Belz lo que era el orden, le agregó tres subaspectos que son fundamentales al día de hoy en el estudio de la grafología. Él lo que dijo es que en estos tres subaspectos, uno de ellos era distribución, podíamos observar las características, cierto tipo de escritura, esto si era clara, si era confusa. Además, también el orden es espontáneo y voluntario, ¿no? Como el dónde ubica las palabras y las líneas. Y por supuesto también agregó un segundo subaspecto que es la disposición. Y en este sentido nos hablaba del encuadramiento del texto, hablamos de los márgenes, sobre todo los márgenes externos. Y después también le agregó, por supuesto, la proporción. Con respecto al tema de los márgenes, no solamente vemos márgenes externos, sino también márgenes internos, que son sumamente ricos en información, en cómo podemos ver, por ejemplo, los niveles de angustia de la persona en el caso de que los haya. Con respecto a la proporción, allí también es un dato, o mejor dicho, son indicadores por excelencia de las tendencias psicológicas, del equilibrio o no equilibrio de quien escribe, ¿no? Entonces vamos encontrando que el orden es realmente maravilloso con respecto a los temas que nos plantean. Una de las cuestiones que también vamos viendo dentro de lo que es distribución, hablamos de los espacios entre líneas y nos referimos al interés de las personas en los asuntos sociales, pero también vamos viendo el espacio entre palabras que corresponde a contactos personales como amigos, compañeros de trabajo o de grupos, por ejemplo, como puede ser de deporte, artes, donde nosotros estamos insertos y con quienes nos vinculamos. Y por otro lado también tenemos lo que sería el espacio entre letras, ¿no? Esto nos ayuda a ver cómo los contactos, cómo nos contactamos, cómo nos vinculamos, especialmente con esos contactos que son íntimos, que son muy personales, esas que conviven quizás con la persona que escribe y que tienen mayor contacto en nuestra cotidianidad. Entonces, me parece que estos aspectos son fundamentales y a ello también le podríamos agregar, por ejemplo, las letras adosadas. Dentro de estos aspectos como el orden, vamos encontrando estas letras que se van pegando de alguna forma y que se remiten a la ansiedad en mayor o menor grado. Son letras que están muy juntas, es donde no hay fundamentos para ese motivo y en donde aparecen todo tipo de obsesiones, especialmente las obsesiones afectivas, donde los problemas se van canalizando con muy poca objetividad y los estados depresivos siempre se hacen presentes. También
cuando por supuesto van acompañados con determinadas situaciones, vamos viendo inclinaciones masoquistas posiblemente, teniendo como significado el sentimiento de culpa injustificada que tiene la persona, una persona con demasiada autocrítica, demasiada responsabilidad desmedida que hace que entre en fases depresivas y seguramente en somatizaciones. Por eso me parece sumamente interesante que no perdamos de vista, acá yo voy a compartir algo con ustedes, pero no perder de vista, por ejemplo, lo que sería el orden, ¿no? Eh, porque es el que inevitablemente nos invita a pensar la organización o desorganización de esa persona. Fíjense, yo acá le estoy agregando una carta de amor de una persona, esta tiene bastante tiempo, si bien la hoja está arreglada, es decir, tiene renglones, eh, está bastante, por ahí decir, por organizada, ¿no? Pero hay una cosa que sí me llamó la atención de esta carta. En esta zona izquierda de la carta está escrita hacia un amigo, ¿no? Y en la zona derecha le está escribiendo ese amor. Sin embargo, las inclinaciones son distintas. Es decir, no tiene el nivel de confianza, pero tampoco la expresividad tal vez del amor que sentía por ella hacen que esta persona le escriba con distintas inclinaciones a esta mujer, más que a su amigo, ¿no? Y creo que había otra, vamos a ver si la encuentro, que es muy interesante, porque además también habla, cuando vamos viendo justamente orden, vamos viendo el deterioro a veces también de las enfermedades a partir del desorden que hay, ¿no? Más allá del trazo, de los movimientos. Bueno, esta carta es una carta que le escribió Charly García a Diego Maradona cuando estaba internado, ¿no? Y fíjense en cómo se nota el deterioro también de quien escribe, pero sobre todo esto, ¿no? No guardar algunas áreas, sobre todo los márgenes, eh, pero bueno, tiene que ver también con la edad, con también sus propias dolencias en salud, pero bueno, un poquito queríamos revisar esta cuestión del orden para los grafólogos, que me parece eh, la importancia que tiene con respecto a los datos que nos da. Así que bueno, desde ya, muchas gracias. Los invito a seguir viendo o leyendo todo lo que tiene que ver con grafología.